¿Sabías que hay países en el mundo que viven sin ejército? Parece algo imposible en un planeta donde las Fuerzas Armadas son la base de la seguridad nacional. Pero entonces, ¿cómo logran defenderse? ¿Y qué tan seguros están realmente? Quédate hasta el final porque te voy a contar una razón que probablemente no imaginabas sobre por qué algunos renunciaron a sus Fuerzas Armadas. Comencemos por Europa en Andorra, un microestado situado en los Pirineos, que se destaca por su singular sistema de defensa. Desde hace siglos, este país ha optado por la neutralidad, evitando mantener un ejército permanente. En su lugar, ha establecido sólidos acuerdos con sus vecinos, España y Francia, que se comprometen a garantizar su seguridad en caso de amenaza externa. A nivel interno, Andorra cuenta con una fuerza policial bien equipada y capacitada para hacer frente a situaciones de emergencia. Otro país europeo sin ejército permanente es Islandia, una isla en el Atlántico Norte. Desde su independencia en 1944, ha mantenido una política de defensa basada en la cooperación internacional. Como miembro fundador de la OTAN, Islandia confía en el compromiso de sus aliados para garantizar su seguridad, con Estados Unidos como uno de sus principales socios. Actualmente, la defensa del país combina varios elementos. La Guardia Costera Islandesa, conocida por su efectividad en rescates y vigilancia marítima. Además cuenta con la Policía Nacional para la Seguridad Interna, un sistema de defensa civil bien estructurado, y acuerdos de cooperación internacional. Si quieres saber más sobre Islandia y los otros países nórdicos, no te pierdas nuestro video sobre ellos. En Europa, encontramos a Liechtenstein, un pequeño país que abolió su ejército en 1868 tras participar en la Guerra Austro-Prusiana. La decisión fue motivada por dos factores principales: el alto costo de mantener fuerzas armadas y el deseo de preservar su neutralidad en conflictos internacionales. Una anécdota interesante que rodea este hecho es que, según la leyenda, cuando Liechtenstein envió 80 soldados a la guerra, regresaron 81. Al parecer, un soldado de otra nación se unió a sus filas y decidió regresar con ellos, dejando una curiosa nota histórica. Sin embargo, esta historia no está respaldada por pruebas concretas y se considera más un mito que un hecho. Hoy en día, la seguridad de Liechtenstein depende de su Policía Nacional y de acuerdos con países vecinos, especialmente Suiza, con quien mantiene una estrecha colaboración en caso de emergencias o amenazas. ¿Sabías que Liechtenstein es uno de los países más chicos del mundo? Descubre cuáles son los otros mirando el top 10 de los países más pequeños del mundo. Mónaco es otro de los países más pequeños del mundo y que tampoco tiene un ejército permanente. Desde el Tratado de 1861, el Principado ha estado bajo la protección de Francia, que se compromete a garantizar su defensa en caso de amenazas externas. Aunque carece de fuerzas armadas convencionales, Mónaco cuenta con el Cuerpo de Carabineros, encargado de mantener el orden público y brindar seguridad al príncipe. Este cuerpo incluye una guardia ceremonial que, además de sus tareas de protocolo, simboliza la estabilidad del país. Complementando esta estructura, Mónaco tiene una fuerza policial muy eficiente, adaptada a las necesidades de un estado tan pequeño. San Marino, la república más antigua del mundo, es otro ejemplo de un microestado que ha optado por una estrategia de defensa basada en la neutralidad y la cooperación internacional. Desde el siglo XIX, San Marino no cuenta con un ejército regular. Su seguridad está garantizada principalmente por un acuerdo con Italia, que se encarga de su defensa en caso de amenaza externa. San Marino, al igual que Suiza, ha mantenido una política de estricta neutralidad a lo largo de su historia. Esta neutralidad, combinada con su pequeño tamaño y su ubicación geográfica, y su acuerdo con Italia han contribuido a su seguridad. A pesar de no tener un ejército profesional, San Marino mantiene una pequeña milicia voluntaria. Esta fuerza, compuesta por civiles, tiene una función más ceremonial que militar, participando en eventos especiales y desfiles. La Ciudad del Vaticano, el estado más pequeño del mundo, tampoco cuenta con un ejército permanente. La Guardia Suiza, con su larga tradición y su lealtad al Papa, desempeña un papel fundamental en la protección interna. Al mismo tiempo, el acuerdo bilateral con Italia garantiza la seguridad externa del Vaticano. La neutralidad del Estado y la estrecha colaboración con otros países han permitido al Vaticano mantener un alto nivel de seguridad a lo largo de los siglos, adaptándose a los desafíos de cada época. Si quieres conocer más acerca del Vaticano y la Basílica de San Pedro, no puedes perderte nuestro video.
Ahora viajamos a América Central, donde encontramos a Costa Rica, que tomó la histórica decisión de abolir su ejército en 1948, tras una breve guerra civil. Actualmente, Costa Rica se defiende con la fuerza pública, una policía nacional preparada para manejar amenazas internas y situaciones de emergencia. Pero, ¿qué pasa si enfrenta una amenaza externa? El país confía en su participación en organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, y las Naciones Unidas, que garantizan apoyo en casos de conflicto. Un dato curioso es que cada 1 de diciembre, Costa Rica celebra el Día de la Abolición del Ejército, reafirmando su compromiso con la paz y posicionándose como un modelo global de estabilidad sin militarización. Siguiendo en la región, tenemos a Haití, un país con una historia marcada por la inestabilidad política que, en 1995, tomó la decisión radical de disolver su ejército. Durante décadas, las Fuerzas Armadas fueron protagonistas de golpes de Estado e injerencias extranjeras, lo que las convirtió en un símbolo de violencia y represión. Hoy, la seguridad del país recae en la Policía Nacional, aunque enfrenta serias limitaciones para abordar los numerosos desafíos internos. A pesar de estos esfuerzos, la violencia y la inseguridad siguen siendo problemas graves, reflejando la complejidad de su situación. Otro de los países centroamericanos sin ejército permanente es Panamá, que abolió su ejército en 1994. Esta decisión fue tomada como parte de un esfuerzo por consolidar la democracia y evitar la repetición de conflictos armados internos que marcaron gran parte de su historia. Panamá cuenta con un elemento estratégico único, el Canal de Panamá, una infraestructura clave para el comercio mundial. Su protección está respaldada por tratados internacionales, como los acuerdos de neutralidad firmados con Estados Unidos, que garantizan la seguridad y el funcionamiento continuo de esta vía interoceánica en beneficio del comercio global. Y, por último, agrupamos a los países de Oceanía. En esta región encontramos a Nauru, Kiribati, Samoa, Tuvalu, Islas Marshall, Palaos y Vanuatu, todos ellos sin ejército permanente desde que alcanzaron su independencia, entre las décadas de 1970 y 1980. Al ser países insulares con poblaciones pequeñas y economías limitadas, mantener fuerzas armadas sería un costo significativo que prefieren evitar. En su lugar, destinan sus recursos a enfrentar problemas urgentes como el cambio climático, una amenaza directa para sus territorios debido al aumento del nivel del mar. ¿Y cómo se defienden? Palaos, Islas Marshall y Micronesia, por ejemplo, tienen tratados de libre asociación con Estados Unidos, lo que significa que este país se encarga de su defensa militar en caso de necesidad. Por otro lado, Samoa confía en Nueva Zelanda como su principal aliado en materia de seguridad. Algunos países renunciaron a sus ejércitos como un mensaje de paz, priorizando recursos en áreas clave como la educación o la estabilidad democrática. Mientras que otros optaron por acuerdos de cooperación internacional con países aliados o instituciones para garantizar su seguridad. ¿Qué opinas? ¿Crees que en tu país se podría seguir alguno de estos modelos? Dime cuál es tu país y por qué sí o por qué no. Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, compártelo y dímelo en un comentario, me encantará saberlo. Y si crees que lo merecemos, ya sabes de la importancia de tu like y suscripción para nuestro crecimiento. Gracias y nos vemos en el próximo video.